Bueno, el tema de hoy, como le dijimos la clase pasada, era la modernidad. Vimos la Edad Media, vimos el sujeto educativo el sujeto educativo de la edad, que no está contemplado en el sistema educativo, que eran las mujeres y los sectores populares. Vimos cómo se constituye el sistema educativo de la Edad Media y cómo emerge en ese contexto la universidad. Ahora vamos a empezar con el otro periodo, que es el más extenso, el que a nosotros nos va a llevar todo el trabajo de lo que queda de la materia, que es la modernidad. Si bien hay debates en relación a que existió otro periodo que es la posmodernidad o la modernidad tardía, nosotros no vamos a entrar específicamente en ese debate porque es un periodo en el que se estaría habitando, estaría siendo vivido en este momento, y vamos a mantenernos una división de tiempo histórico de Edad Media y modernidad. Entonces ahora vamos a empezar a ver los principales rasgos de la modernidad que nos van a conducir a comprender el sistema educativo, que es lo que vamos a ver la clase que viene, luego de ver los esquemas, los puntos fundamentales de la constitución del sistema educativo de la modernidad, de periodo de transición, o sea, vamos a ver siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, la universidad que se construye en ese periodo de tiempo, y luego vamos a dar paso, después veamos esto, vamos a dar paso a Latinoamérica o América desde la conquista con la Universidad Colonial, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, y después nos vamos a detener, si el calendario funciona como tenemos pensado, vamos a tener un tiempito, aunque sea 2 clases, para poder ver Reforma del 18 y la UMPA, que siempre nos va quedando como al último, la pobre UMPA, porque es el último contenido, pero creo que vamos a llegar, porque nos quedan en octubre terminaríamos con modernidad y en noviembre haríamos la Universidad Colonial, Reforma del 18 y la UMPA y luego terminaríamos. ¿Sí? Ese sería el calendario en el que estamos trabajando. Cada uno de los contenidos que nosotros vamos trabajando, fíjense que uno va dialogando con el otro. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar con modernidad y vamos a dialogar con elementos que ya vimos de la Edad Media. O sea, vamos a ir recuperando algunos conceptos, fundamentalmente vinculados a la escolástica, vinculado a la organización política de la Edad Media, y vamos a avanzar hacia la modernidad. Hoy se nos ocurrió, porque somos muy ocurrentes con el profesor Néstor, tengo una serie para recomendar, que las tengo que terminar de ver, tremenda. Ay, perdón, te vi, Tato, y ahí, disculpe, me voy a hacer una disgregación, me voy a ir un segundito. Me falta ver el último capítulo. Nunca había visto una serie luego de la Segunda Guerra Mundial. Es una serie, creo que, ya les digo, véanla porque es impresionante, inclusive cómo funciona la escuela. Terminó la Segunda Guerra Mundial, territorio ocupado, es algo que vamos a ver también y que influye muchísimo en la construcción del sistema educativo de la modernidad tardía. Se llama Los Derrotados. Se las recomiendo, es tremendo. Con imágenes recreadas de cómo quedó Berlín luego. O sea, terminó la Segunda Guerra Mundial, antes de que se construya el muro, se da esta serie. Y van a ver, es impresionante, quiénes son los sujetos que viven, cómo se reconstruye la ciudad, y hay una cuestión ahí sobre, bueno, no les quiero spoilear, pero es muy interesante, se les recomiendo, ahí Tato, a vos, no sé, yo soy fan, luego de la Edad Media, fan de la Segunda Guerra Mundial, es algo que a mí me ataca. Bueno, vuelvo acá. ¿Qué es lo que vamos? Estuvimos muy ocurrentes con la profesora Celeste y el profesor Tato y se nos ocurrió que en vez de hacer el PowerPoint nosotros, el PowerPoint lo vamos a hacer entre todos. Vamos a hacer una inversión. ¿Y cómo va a ser? Vamos a seguir con la misma lógica del video, que se llama Estados Modernos, que es de la misma identidad educativa que hizo el de Edad Media. Lo vamos a ver entre todos, lo vamos a ver ahora, y van a tener que identificar, cuando van mirando, cuáles son los elementos centrales que permiten caracterizar al Estado moderno. Este video, les voy a dar un par de ayudas. A diferencia de la Edad Media, dice claramente, la primer palanca, dice, o el primer eje que impulsa el cambio de la Edad Media a la modernidad es tal, dice. El segundo es tal, el tercero es tal, el cuarto es tal. Pero ahí pasan cosas en el medio.
va caracterizando el sistema político y va dando distintas pistas. Hay conceptos que va a tratar este video que nosotros ya hemos visto en la primera clase. Si ustedes separan las antenitas de Birim, van a poder establecer vínculos allí. Una vez que veamos entre todos el video, yo voy a abrir el PowerPoint y vamos a ir armando entre todos una presentación que nos permita caracterizar el Estado moderno. ¿Se entiende la consigna? ¿Sí? Bien. Así que prestemos atención. De todos modos, obviamente que esto es un ejercicio. Lo que nosotros queremos trabajar con este ejercicio es justamente la elaboración de presentaciones. Esto que el profe le decía al principio, bueno, acá hay distintas tecnologías para poder hacer una presentación, pero la cuestión es cómo metemos la información dentro de esa presentación. Cómo hacemos la síntesis, cómo identificamos las ideas principales. Bueno, vamos a empezar juntos a hacer este trabajo de manera dialógica entre los profes y ustedes con el soporte del video, ¿sí? Luego vamos a seguir profundizando, así que no se preocupen, voy a, sin vergüenza, vamos a empezar. Bien. El anuncio terminará. Voy a subir el volumen acá. Tenés 25% off y 3 cuotas 0 interés para el regalo de mamá. El peso es un tema importante en mi vida, quizá desde la adolescencia. Cada año te Eso puedo no nombrar va, un médico no va en el distinto, una cuadro. dieta espantosa distinta. Educación escolástica Aristóteles. Acá. Ahora vamos. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el antiguo régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla, que hablaban griego, se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo, los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época.
Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la edad clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber. Ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad, inspirada en un suceso acaecido años antes, mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento, los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres.
La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la reforma protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán. No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo, ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal, solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas.
En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3.000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además, se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Nace el arte barroco, un arte retorcido, dramático, exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto, pues, que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles, garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Bueno, ¿qué tal? ¿Tomaron notas? ¿Se entendió algo? Bueno, vamos a empezar a armar entre todos. Nosotros con los profes vamos a apoyar y vamos a acompañar en el armado, pero no lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Es un trabajo que vamos a hacer entre todos. Yo voy a empezar a abrir acá el PowerPoint y vamos a armarlo, vamos a ir trabajándolo entre todos. Mientras yo lo abro el PowerPoint, ¿cómo vamos a... ¿qué vamos a destacar del video? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que por el... Perdón. Sí, dale. Yo creo que por explicar el fin de la Edad Media y la entrada a la modernidad, no sé. Sí, eso sería un primer paso. Sí, como un antecedente, digamos. Sí. ¿Y cómo fue mientras esto se abre, que está tardando bastante en abrir el PowerPoint? ¿Cómo sería el paso de la Edad Media a la modernidad? Yo me estoy haciendo la canchera y no tengo cosa. ¿Cómo lo plantea el video? Por ahí es interesante lo que dice Victoria en relación a que hay un cambio, ¿sí? Obviamente pasamos de un periodo a otro. Justamente este tránsito conlleva una serie de acontecimientos que están muy bien descritos en el video. Por ahí tal vez lo que pregunta Lucrecia es cómo o qué elementos nos sirven para comprender que estamos ante un nuevo periodo histórico o una nueva era o tiempo histórico diferente al medioevo. Creo que por ahí va un poco la pregunta. Pero gracias, muy bien el aporte de Verónica, Victoria, también nombre. ¿Durante qué siglos? Sí, o qué cosas cambiaron. ¿Qué sí, aparece? con el fin del Imperio Romano, de Oriente, la caída de Constantinopla. A ver, vamos, hay algo... Los antecedentes
Vamos a hacer una cosa. No, fíjense que cuando empieza el título de esta presentación es la construcción del Estado moderno, cómo se forma el gobierno moderno. Y no habla, digamos, cuando habla del paso a la Edad Media a la modernidad, ¿cómo lo plantea ese paso? ¿Qué plantea? Dice, bueno, a ver, ¿cómo se da este paso de un lado al otro? ¿Dice que las monarquías desaparecen? ¿Qué pasa con la monarquía? Habla, ¿qué pasa con la monarquía en el video? ¿Dice que desaparece o no? ¿Qué pasa habla del paso del feudalismo al capitalismo? ¿Qué dice con respecto a eso? Fíjense, acá esto no es un reto, sino vamos a aprovechar para desnaturalizar algunas cuestiones vinculadas al aprendizaje de la historia o algunos clichés que nosotros vamos teniendo y que se materializan en las exposiciones orales o en el estudio, cuando arman un cuadro. Vieron que cuando uno arma un cuadro o arma una ficha, reduce un contenido que va estudiando a un par de ideas. Y a veces uno le pone sinónimos y la puesta de esos sinónimos son traidores porque no es la adecuación correcta, ¿sí? El video no habla del paso del feudalismo al capitalismo. ¿Qué dice del feudalismo y qué dice del capitalismo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo plantea este tema del feudalismo y del capitalismo? Lo hace en relación a nombrar a una persona y después a un movimiento religioso. Empieza con C y termina con Albino, pero no es Alvin la ardilla, ¿eh? Es Cal. Y no es que sea pelado tampoco. Italo Calvino. Calvino. Claro. Que después vino en el calvinismo. Y dice algo ahí que fue un palo, dice, contra los católicos. Dice, los países calvinistas trabajaban y ahorraban, y los cristianos católicos del demencialismo, ¿no? Denmen. Es muy interesante. Algún día, cuando tenga tiempo, tengo ahí una tesis provocadora sobre el populismo, el peronismo y la Iglesia Católica en Argentina, ¿no? Cómo se construye el concepto de pobre, que en alguna idea, en algún sentido, este video habla de eso. Dice, el calvinismo, esta idea de trabajar. ¿Por qué habla del trabajo y que los católicos no trabajaban? ¿Hay una razón sobre eso? ¿Porque eran vagos? ¿Porque esperaban que le den la IFE? ¿Qué pasó ahí? Más o menos era, ¿no? Como había una IFE ahí media antigua, pero ¿qué pasaba ahí entre el calvinismo y el... ¿Por qué la crítica? ¿Recuerdan? Dice que los católicos, los católicos no por la iglesia en sí misma, sino que como representantes de una cosmovisión de la Edad Media, que es la corona y la iglesia católica, consideraban que trabajar, esto es fantástico para hacer una remera, que trabajar está mal. Que ¿quién trabaja? Gordo, o sea, trabajar está mal, o sea, el trabajo es ¿para quiénes eran? Para los vasallos. En el régimen feudal, el que tenía plata no trabajaba. ¿Y qué conseguía su plata? ¿Cómo? Si no tenía plata, tenía esclavos, obvio, que trabajaban porque ellos no trabajaban. ¿Cuál era el modo fundamental de que un señor tuviera plata? Le daban. La que, sí, pero alguien alguna vez se la dio. Recuerden que en la clase pasada hablábamos que en la Edad Media el problema que había, que fue la ruptura con la antigüedad, que se fueron distribuyendo las tierras y que los reinados se armaron porque había un tipo, una persona, que se hacía dueña de un territorio y que como constantemente había invasiones y guerras, lo fueron cerrando y así progresivamente hasta construir los burgos y demás.
el señor, el rey y el señor feudal no trabajaba, pero lo que tenía era tierras, que las ganaba en la guerra. Si ustedes se fijan en todas las películas de Edad Media, el gran problema era, yo quiero lo tuyo, vení, dámelo. Decía, pero ¿por qué me lo querés quitar? Porque para poder tener, tengo la tierra y con todo lo que viene adentro. Pero la idea de trabajar, y no porque los católicos sean vagos, sino porque el catolicismo asoció a un modo de gobierno, que es la Edad Media, no, trabajar estaba mal visto. No era de una persona que tenga poder ni reine. Ahora, el señor feudal, ¿qué pasaba con Calvino? Que Calvino, dentro de su filosofía de vida, de su idiosincrasia, que era protestante, que ya vamos a ver qué pasaba con los protestantes, planteaba como eje el trabajo y el ahorro. Y este autor plantea algo interesante, dice, si ustedes se fijan, dicen los estados modernos que han tenido como principal religión al protestantismo, no tienen, son los países más desarrollados. Los que han tenido como centro el catolicismo, no. Eso es una hipótesis interesante para charlar. Entonces ahí nosotros podíamos ver qué pasa con el feudalismo y el capitalismo. Que hay detrás de este movimiento, digamos, una visión sobre una ideología, un posicionamiento político, una idiosincrasia que orienta las relaciones sociales, que la autora acá lo va a plantear con el catolicismo y el... fíjense que no me abre el maldito PowerPoint. Es la venganza. No puedo leer ni... ¿saben qué? Voy a abrir una hoja de Word. Así vamos anotando las ideas. O vos tenés ahí, Cele, un Power. ¿Vos estás con computadora o con qué? Si no te pongo de coanfitriona y vas armando, ¿vos querés? Sí, ahí estoy viendo, me estoy fijando si lo tengo habilitado, porque el otro día llevé la compu y me cambiaron el paquete de... Bueno, si no, lo que abro una Ahí estoy plantilla probando. una plantilla, abro el Word y trabajamos de ahí. Por ahí estaba pensando justamente cuando escuchaba a Lucrecia el gran aporte de Max Weber a esta idea, ¿sí? Con la ética protestante, como Inglaterra, Francia, el norte de Alemania, los países escandinavos lograron ser las bases, ¿sí? De la génesis del capitalismo gracias a esto, gracias a esta ética protestante y este día también de la usura, que en el mundo católico es como un gran pecado. Y todo eso, como dice la profe Lucrecia, llegó a eso, ¿sí? A que en estos países de ideas protestantes, obviamente floreciera el capitalismo, ¿sí? Me estaba olvidando de una región también muy calvinista, que es la zona de los Países Bajos, ¿sí? La zona de, ¿cómo se llama esta zona? Flandes, ¿sí? La zona de los Países Bajos y todo ese sector de Europa. Bien. ¿Pudiste, Cele? Si no, pongo el Word acá, ¿eh? No pude, No no, importa. está todo... Ahí pongo y vamos trabajando, lo vamos trabajando. Muy bien, ahí, ¿lo ven? Yo esto después nosotros lo usamos para el PowerPoint. Lo que voy poniendo las ideas, Sí, lo que profe. no voy a ver es el chat, ¿eh? Bueno, tenemos acá con feudalismo y capitalismo, ponemos a Calvino. No, ahí le puse Calvino, cualquier cosa. Calvino. Ahora, ahí estaba copiando lo que había puesto un compañero sobre el tema del teocentrismo y antropocentrismo. Pero acá nos hemos adelantado. Porque el video empieza diciendo algo sobre qué pasaba con la organización social de uno y del otro, y que dijo que al principio, no es que un día se acabó la corona, fue un proceso, ¿no? Que termina en el periodo de las revoluciones. Imagínense que estamos hablando del siglo XV, 1400, al llegar al 1848, en el periodo de las revoluciones, pasaron casi 500 años, pasaron muchas cosas en el medio, y hablamos del periodo de las revoluciones cuando fue la Revolución Francesa. Pero para llegar ahí, pasó mucho tiempo. Y una de las cosas que pasa tiene que ver con las coronas. ¿Qué dice el autor sobre las coronas?
que no son cervezas en ese momento, ni es plata sueca. ¿Qué pasó una corona con la otra? Piensen, piensen. A ver qué están poniendo en el chat. Bien, monarquías absolutas. No, estoy esperando que opinen. Nosotros vamos a ayudar al armado de esto, pero no lo vamos a armar nosotros. Lo vamos a armar entre todos. Vamos a poner acá, antes de feudalismo, monarquía. ¿Cómo es el tema de la monarquía absoluta? Vieron que había marcó varios reyes. Tenemos. Esperen que los tenía por acá. Luis VI de Francia con Francisco I. Tenemos los reyes de la Casa de Aragón, que fue una de la unión de la Casa de Aragón con la Casa de Castilla en España. Se unen. Fíjense que en España había antes muchos reinados. Cuando se une la Casa de Aragón con la de Castilla, sería al revés, Castilla-Aragón, se considera que allí comienza en la España más o menos que lo conocemos. Francia es como una de las más antiguas y va consolidándose bajo el reinado del Luis XI. Tenemos la corona de Dinamarca, que es la que va a solidificarse luego de toda esta historia que tiene con los pueblos bárbaros y las conquistas en lo que tiene que ver con los nórdicos. El emperador Carlos V, Felipe VII y VIII de Inglaterra. Todas estas coronas, que antes había un montón, se fueron reuniendo, se fueron sumando uno al otro, y eso es lo que lleva a la existencia de la monarquía absoluta. ¿Sí? Ese vendría a ser el proceso que va a llevar este tiempo de estos 400 años hasta que la Revolución Francesa le corta la cabeza y se acabó. Porque inclusive fíjense que en la actualidad en España hay reyes, en Suecia hay reyes, en Inglaterra hay reyes. El tema es que la monarquía no es con el mismo régimen que tenemos ahora, tenemos convivencia con la construcción del Estado, pero no han desaparecido como en los otros países, como en Dinamarca, ¿no? Bien, monarquía absoluta. Modo económico, el paso del feudalismo al capitalismo. ¿Qué implica el paso del feudalismo al capitalismo? Un modo de producción. ¿Quién se anima a caracterizar, así con lo que entendió, del paso del feudalismo al capitalismo? Vimos un tema que tenía que ver con el trabajo. ¿Qué es lo que cambia? Dice el video, las relaciones de producción. Este es un concepto sumamente marxista. Cambian las relaciones de producción. Recuerden que el modelo feudalista, había un señor que había una relación de vasallaje, y esa relación de vasallaje se rompe en el capitalismo. El alto clero, la nobleza, la burguesía. ¿Qué formaba parte de eso? ¿De qué? Las clases populares y urbanas. La monarquía absoluta. Perfecto, muy bien. Entonces ahí, en la monarquía absoluta, ponemos los elementos de la pirámide. Ahora pensando en el tema vamos a poner acá, modelo económico.
Yo puse Calvino, pero en realidad vamos a tener otro, además de Calvino, antes. ¿Quién era? ¿Quién empezó la ruptura con la Iglesia? Lutero, profe. Muy bien. Lutero. Fíjense cómo acá todo tiene que ver con todo. Y podríamos pensar acá que estos dos señores, ¿por qué rompen con la Iglesia? ¿Qué pasó acá? Una flecha. ¿Qué hizo Lutero? Las tesis. Sí, pero ¿qué más? Eso es anecdótico. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué dice Lutero y Calvino a la Iglesia Católica? Crisis religiosa, profe, Sí, pero que transformó. ¿qué más? ¿Tesis sobre qué? Una reforma protestante, profe. Sobre las indulgencias de la Iglesia Católica. Muy bien. Exactamente. Y acá fíjense, vamos a poner acá un cuadro. Si la cámara me sigue. Vamos a poner acá. Es tremendo. Lo van a excomulgar a este señor que hizo este video. Vamos a poner indulgencia. Yo les voy a dar información acá, si los profes quieren complementar lo pueden hacer, pero les voy a dar una información paralela a esto. ¿Cuál es el tema? Bueno, en realidad lo dice el video también. Hay una invención acá que es crucial, que es la de la imprenta. ¿Por qué la imprenta es vital para este proceso? Porque va a permitir que, lo hemos charlado ya, ¿qué pasa con la imprenta? ¿Por qué es importante? El video dice como que permite la propagación del saber, digamos, que llegue el saber a más personas. Y eso, supongo yo, que generará alguna cuestión de pensamiento más crítico, la posibilidad de saber más. Entiendo. Bien. ¿Y qué es lo primero que imprime Gutenberg? ¿La Biblia? La Biblia. Claro, la Biblia. Y es de ahí donde se armó el rock and roll, porque traducen la Biblia. Suceden dos cosas fundamentales. Primero, y acá voy a atar con un contenido que vimos en la Edad Media. ¿Cuál era la lengua académica por excelencia? El latín. ¿Sí? O sea, enseñaba el latín en la Edad Media. Lo que va a suceder en la modernidad es que Lutero, digamos, a partir de leer, de publicarse la Biblia en serie, lo primero que va a suceder es que se va a dar una primera masividad en acceso a la lectura, o sea, se produce algo en serie, y luego se empieza a producir en lengua vernácula. ¿Qué es la lengua vernácula? Es la lengua de habla cotidiana. Es decir, se empieza a imprimir en la lengua de cada una de las localidades donde había congregaciones. Esto va a generar una gran ruptura, porque lo que van a hacer los luteranos y los calvinistas es una metodología que después va a tomar las escuelas comprensivas en la modernidad y que va a impactar decisivamente en la construcción de las universidades, es en la lectura pública y colaborativa. Una persona leía la Biblia para todos, y a partir de la lectura de la Biblia se enseñaba a leer, que no necesariamente, recuerden ustedes, que tenía que ver con escribir. Eran dos cosas que se enseñaban y se enseñan por separado. No todos leen como escriben, porque son dos habilidades distintas, que se aprenden distinto. Entonces, empiezan a leer y resulta que se empiezan a darse cuenta que ahí pasaba algo, que lo que el cura decía no era lo que estaba ahí. Y eso empieza a generar, bueno, además había otra cosa que tiene que ver con el protestantismo, y especialmente con la línea calvinista, es que el padre enseñaba a leer y a escribir desde la Biblia.
Y después los referentes en el invierno, que era muy crudo, después pasaban en el verano los referentes de su religión por sus casas y verificaban si efectivamente habían aprendido a leer y a escribir a partir de la Biblia, y les tomaban un examen teológico de la Biblia. Entonces la Biblia empezaba a constituirse como el primer espacio de aprendizaje popular, familiar, el que enseñaba el papá en la casa, ¿sí? Eso lleva a que se empiece a expandir determinada visión dentro de la fe. Ahora, ¿cuál es el problema con las indulgencias? ¿Cómo atamos esto con las indulgencias? ¿Quién se anima a explicar? ¿Qué son las indulgencias? Profesora, Es como ¿puede la ser reducción del perdón de los pecados. Era como... Claro. Te perdonan los pecados. Achicaban la pena, sí, y la iglesia había empezado como a achicar esas Claro. penas. Ya la cantidad que estaba establecida no era la que la iglesia estaba proponiendo. Sí. Y esa es la crítica de este señor Lutero, supuestamente, y la ruptura con la iglesia. En esas tesis publica, me parece que eso. La pregunta sería ¿por qué son ventas? ¿Qué pasaba con eso? Claro, el ¿Por qué tema no es son la ventas? indulgencia, sino que se vende el perdón de los pecados. O sea, el problema ahí la cortamos a Rocío, pero el tema es grave, una denuncia de corrupción, podríamos decir, ¿no? Te dicen, bueno, se achica, le decía la iglesia, te achicamos la estadía en el purgatorio, porque solo te podían achicar la estadía en el purgatorio, no en el infierno, a tanto. Bueno, entonces la iglesia te vendía digamos, la indulgencia, y mientras más vendían, más achicaban tu estadía en el purgatorio, y eso es lo que va a denunciar Calvino, como una estafa moral. Fíjense, es tremendo eso, ¿no? Ustedes fíjense la cosa, ¿no? Ahí, Rocío, ¿vos qué querías decir? No, con respecto a esto que usted está hablando, profesora, que era la venta de indulgencias. Eso quería decir nada más, que era la corrupción. Estoy haciendo entrar al perro, sí. Totalmente. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Bueno, la denuncia de la corrupción de la venta de indulgencias como este punto. Bueno, otras cosas más el protestantismo va a impulsar con respecto a esto que decíamos del trabajo, del ahorro, no de los gastos superfluos, y digamos, una fuerte crítica a lo que fue el medioevo. Estoy tratando de recuperar esto. Bien, vamos a adelantarnos. Esto vendría, tenemos esto de la imprenta, la ideología luterana, con esta crítica al catolicismo muy grande. Vamos a tener otro eje mexicano. No se peleen, acá los perros me están tocando, se están peleando. Vamos a ver otro punto, y digo esto y ya estamos llegando como al tiempo, ¿no? La caída de Constantinopla, o fíjense que el autor dice, no es la caída, sino como la llegada de Oriente a Constantinopla. Es muy interesante este enfoque, porque si lo miramos del otro lado, dicen se cayó Constantinopla, si lo miramos desde el punto de vista católico. En cambio, este dice, no, acá no se cayó nada, acá cambió los habitantes, y al cambiar los habitantes vino otra cosa, otro posicionamiento intelectual, que ya no era el aristotélico, que es el que solidificó la mirada escolástica, algo que habíamos visto en la Edad Media, sino Platón. ¿Qué podemos decir de Platón? No, Platón no. Sí, Sócrates, Platón era, ¿no? Antes de meter la pata. El mundo de las ideas. Aristóteles. Era el de la Edad Media. Y Platón, el del mundo de las ideas, es el del Renacimiento. Que después lo va a tomar, miren, Santo Tomás tomó Aristóteles, y el que va a tomar a Platón es San Agustín, el otro padre de la iglesia, y que va a hablar de esta idea. Les voy a tirar un dato contextual teológico. San Agustín va a decir que Dios es uno e inamovible, y esa es una idea de Platón, que va a decir que no hay movimiento, porque Dios, si hay movimiento significa que en algún momento no lo hay, porque si yo soy, puedo dejar de ser.
Entonces, al no haber movimiento, Dios es todo. Esto es una de las ideas que va a tomar San Agustín de Platón para poder decir que Dios es omnipresente y es todo. Esta idea de que estas nuevas ideas que van a irrumpir en este momento van a discutir fuertemente sobre la visión tomista y además va a venir de la mano con esta idea muy interesante sobre el tema de Constantinopla, que va a decir, acá no cayó nada, acá llega otra cosa, acá llegan los nuevos valores, llegan nuevamente los valores de la antigüedad. Llegan, por eso se llama renacimiento. ¿A qué renacemos? A la antigüedad, no a la Edad Media. Por eso hay una carga muy grande de, en la ornamentación, en la vestimenta, en cómo eran las casas, ¿no? A eso se le llama renacimiento. A ese posicionamiento que ideológico que va inclusive influenciar a un estudio. Ustedes no saben la pelea que tengo acá de perro. En cualquier momento voy a tener que sacar el látigo. Va a influenciar en el posicionamiento epistemológico de este comienzo de la edad moderna, ¿no? ¿Dónde está el centro del saber? Con esta cuestión de retomamos a la antigüedad, va a emerger pensadores como Copérnico, ¿quién más? Nombró varios ahí. Kepler, Galileo, Newton. Perfecto. Y también nombró a las tortugas ninja. Donatello. Rafael. Donatello. Ahí no comían pizza. ¿Qué es lo que hacían las tortugas ninja? Pintores, escultores. Exactamente, que son los que van a traer a este momento histórico toda esta carga arquitectónica de lo que se va a marcar el Renacimiento. Y ahora vamos a tener con Copérnico y con Da Vinci, dos pensadores que van a romper de plano la visión teocéntrica al decir que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que todos giramos alrededor del Sol. Y Newton va a hablar del principio de la gravedad, y entre otras cosas, ¿no? Y Da Vinci va a estudiar fundamentalmente al hombre en todos sus principios, la flotabilidad, la posibilidad de volar y demás. Esto lo hemos charlado un montón de veces, pero el tema construye el principio de la flotación, como las patas de rana para poder nadar en el agua, para el principio para volar y demás. También va a haber un tema importante en este periodo histórico que es la ruptura de lo pacato, podríamos decir. Acá habla de Boccaccio, pero yo no recuerdo porque no viví en aquella época, pero el Marqués de Sade es más no tanto al principio de la modernidad, pero justamente al publicarse los libros, estamos hablando con años de diferencia, ¿no? Pero publicarse los libros, uno de los libros que se publica tiene que ver con el erotismo, y a la cabeza está el Marqués de Sade. Digo el último, me queda el eje de, ¿cuál me está faltando? A ver, antes de meter la pata, ¿cuál les parece a ustedes? ¿De cuál no hablamos? La palanca que falta. ¿El descubrimiento de América? Bien, ¿y qué dice el descubrimiento de América? Vamos, que esta es la más fácil. Además, un día como hoy, el 12 de En un octubre, día como hoy. Por sentido común casi que lo vamos a sacar. Primero, ¿por qué llegan a América? Estaban aburridos, quería ver si el huevo se ponía derecho, ¿qué onda? ¿Buscaban la India? ¿Buscaban la India?
Buscaban nuevas rutas comerciales, ¿no? Me parece. Buscaban nuevas rutas comerciales, porque ¿qué pasaba? Ya estaba hay un principio económico, se saturó el mercado y había que buscar nuevas rutas. Pero, ¿qué le pasó a Colón? Le dijeron, hey, o sea, ¿qué onda? Si la Tierra es cuadrada. No, no es cuadrada, dijo. Fíjense que eso, que ya lo repetimos como un discursito de cuarto grado, de que la Tierra es redonda porque lo dijo Colón, en realidad es una gran discusión de que marca la ruptura con la Edad Media. Decir que la Tierra es redonda, que no es cuadrada, que giramos alrededor del Sol, rompe con todos los principios teocéntricos. Cree que la corona española apueste a que este hombre vaya a ver qué onda para este lado, marca un hito muy grande para la idiosincrasia, digamos, un hito muy grande para romper con la Edad Media. Es decir, podemos ir más allá de donde estamos. Amplía los caminos y marcan algunas cosas importantes, como por ejemplo, la llegada de, que se le fue más simple a Pizarro enfrentarse a los indígenas porque ya había llegado con Colón y con los otros viajes de los otros que llegaron, la viruela. Y eso llevó a que diezmara a los indígenas que no tenían ningún tipo de estas enfermedades. Hubo intercambio comercial, hubo invasión, hubo conquista, hubo muerte, expropiación de territorio, que los europeos se la repartieron, como ya sabemos. Que costó muchos años y hasta el día de hoy sigue costando para los pueblos latinoamericanos y para los pueblos africanos lograr la independencia, que fue quitada hace tantos años como fue en este momento de ruptura. Este periodo va a ser importante para poder pensar justamente, y lo vamos a seguir desarrollando, la conquista de América, qué ideología llega y cómo se construyen las universidades, va a tener que ver justamente con esta visión antropocéntrica producto de la conquista. Bien, como yo no avancé con el Word, pero lo que van a hacer ustedes, y esto no tiene que ver con el práctico que va a dar el profe, sino lo van a hacer yo lo voy a generar como actividad y lo vamos a hacer para el martes que viene, a partir de esta ficha o cuadro que puede ser PowerPoint o puede ser un cuadro. Sobre el video vamos a avanzar sobre el sistema educativo, ¿sí? Yo voy a generar la actividad, lo van a subir ahí, van a tener tiempo hasta el lunes de hacerlo. ¿Cuál va a ser la dinámica? Así como estuvimos trabajando ahora estableciendo las relaciones, cuáles son los... No se queden en el detalle. O sea, si fue que uno se peleó con el otro, no nos importa. Acá a nosotros nos importa los ejes que nos permiten estructurar este traspaso. Inclusive poder recuperar estas 4 palancas que dice el autor que llevan al cambio de una época a la otra. Y que el eje es la construcción del Estado moderno. Y cómo deja el otro atrás. Entonces, puede ser un cuadro, una ficha, lo van a subir como tarea para que nosotros lo trabajemos el martes que viene y sobre esa tarea vamos a ver la construcción del sistema educativo de los principios de la modernidad, porque después vamos a ver que pasan otras cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Críticas? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Les gusta? ¿Ya nos odian? Profe, en la parte de Calvino, ¿es de un apellido o viene por...? Ítalo Calvino es el apellido y se llama Ítalo, pobre hombre. Ajá. Por eso se decía ¿cómo era que es? Ay, no me sale la palabra. Calvinismo. Ah, es por eso. Claro, no porque tenga calvicismo. No. Bueno, después hay unas peleas de los hugonotes y estas cosas que son importantes, que no son tan importantes para que a nosotros nos interesa ver ahora, pero sí poder ver continuidades y rupturas de elementos que ustedes ya tienen ahora para poder ver. No sé, Tato, si querés agregar algo. Sí, por ahí, para ampliar un poco la pregunta de Verónica, bien, Calvino es suizo y bien, y es el que propaga esta idea tanto para Suiza como para Francia, ¿sí? Ahí mencionaba Lucrecia los hugonotes, ¿sí? Y lo que fue un hecho histórico muy representativo de la historia francesa en este momento es la matanza de San Bartolomé,
tiene que ver con estas guerras religiosas entre católicos y calvinistas, ¿sí? Y después, bien, para continuar un poquito con esta mirada de cómo este ideas protestantes hicieron fuerte en Europa, bien, un capítulo aparte es cómo Enrique VIII se transforma al protestantismo, ¿sí? Y cómo se convierte en la cabeza de la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Pero bien, eso ya es otro tema aparte. Yo creo que deberíamos destinar una clase para hablar de Enrique VIII, aquel monarca inglés que marcó todo un periodo, y esa gran transformación de Inglaterra de ser un territorio sumamente católico a ser un territorio protestante, quedando solamente los católicos en lo que es Escocia, ¿sí? Así que bien, pero eso, un capítulo necesitamos para hablar de ese tema. Bien, yo de mi parte nada más, lo que les recomiendo rápidamente, chicos, es 3 cositas. Si pueden, los que no, muchos creo que ya la miraron, que miren la película Asesinato en la Universidad, que lean el cómic Salamanca, Abuelo de Pájaro, que está en la bibliografía complementaria, y que lean todo lo relacionado al modelo de educación en el medioevo, ¿sí? Jacques Le Goff, Pulido, que hay un texto que se agregó. Lean todo eso, porque con todo eso, más la clase número 5, ¿sí? Vamos a realizar, o las consignas del próximo trabajo práctico van a estar relacionados a todo ese tipo de recursos, ¿sí? El cómic, la película, la clase y la bibliografía, ¿sí? Así que aprovechen a leer para que no los tome por sorpresa el trabajo que vamos a explicar el día jueves con Celeste, ¿sí? Yo de mi parte nada más, le dejo a Celeste y a Lucrecia que se despidan. Yo la vi, profe, esa película y El nombre de las rosas. Está... Peliculón. Tremenda. La verdad que te lleva mucho, te pone a pensar, a ver cómo ellos querían saber más y cómo quemaban los libros, y los católicos no querían que los demás lean o sepan qué hay más allá. Bueno, fíjense, es muy bueno esto que estás diciendo, Verónica, ¿no? Porque los cambios, nosotros los contamos así, los más destacados, pero son cambios que llevan años, mucho tiempo en darse. El nombre de la rosa tiene que ver con la Edad Media, pero la Edad Media ya en el traspaso hacia a la modernidad, por el tema de lo que había en los libros. Y hay algo que es interesante ver, por eso destacábamos ahí con Néstor, el tema del protestantismo y del catolicismo, para ver cómo se rompe el teocentrismo, que el teocentrismo no es algo mágico que digan, y un día Dios, no. Hubo personas con nombre y apellido, ya me estaba olvidando de un dato que tiene que ver con esto, hubo personas con nombre y apellido que impulsaron un movimiento ideológico centrado en la religión, como fue Tomás de Aquino a partir de la escolástica, retomando a Aristóteles, para fundamentar su ideología, que era en este caso la fe. Cuando se armó el tole-tole entre los protestantes y los católicos, porque realmente lo de la indulgencia fue un descontrol, pero además había otro descontrol. Los sacerdotes tenían muchas mujeres. El tema del celibato no es siempre. Había fiesta fuerte, como ustedes pueden haber visto en El nombre de la rosa. Entonces sucede el Concilio de Trento, que el concilio es una reunión de las máximas autoridades de la Iglesia Católica donde dicen, bueno, vamos a ver, no se hace siempre, ¿no? Es como una asamblea. Y en ese concilio, una de las cosas que se ve, que es el Concilio de Trento, el más importante, el tema del celibato y el tema del descontrol. El choreo, hablando filosóficamente, el robo, el choreo, el descontrol sexual, la corrupción, el tema de las ventas de las indulgencias, ya era como cualquier cosa, entonces dijimos, bueno, a ver, muchachos, frenemos acá la cosa, vamos a analizar qué es lo que pasa y se empieza a regular. Muchas de las cuestiones que hoy son vigentes, bueno, no tantas, porque después vino el Concilio Vaticano II, que fue en el siglo XX, o sea, fíjense los años que hubo entre Trento y el Concilio Vaticano II, ¿no? Muchísimos. Se buscó ordenar, ordenar para sumar feligreses, porque estaban perdiendo feligreses dentro de la Iglesia católica. Pero fíjense que no es un dato menor, y cuando vemos nosotros lo de Afganistán hoy, ahí podemos ver también que la religión no es un caso anecdótico, o sea, bueno, y le pongo una vela al gauchito Gil. No,
La religión articula una visión de mundo, una ideología, una forma de ser y habitar el espacio. Entonces, de ese lugar se fueron dando las relaciones dentro de la sociedad y la educación va a tener un rol insoslayable, que nosotros vamos a ver que hasta mediados del siglo XX, en países que tuvieron dictaduras como la de Franco o la de Mussolini, la Iglesia va a seguir teniendo un rol al estilo de Edad Media para regular la educación universitaria. Entonces, estas tensiones son importantes identificarlas para ver cómo se van articulando los procesos formativos. Bueno, nos extendimos un montón, pero también le dimos mucha bolilla hoy a las de las elecciones. Espero que nos podamos ver el lunes. El lunes no nos vamos a ver. Cada uno va a estar en su casa. Espero que nos podamos ver el viernes en la unidad académica. No les digo que aceptamos coimas porque no, porque ya eso ya no. Vamos a tener nosotros galletas para compartir y generar un espacio de encuentro. Si no son de educación y son de la otra carrera y nos quieren pasar a ver, también vamos a estar ahí en la residencia para compartir un momento. Si llegan, un dato más, si llegan al mediodía, vamos a hacer comida grupal en algún lado, en la Costanera, abajo de la nao, o donde sea. Así que búsquennos que nos vamos a reencontrar. Tato, ansío verte después de 2 años, hay que hacer una foto histórica, ¿no? Foto histórica de reencuentro. No, sí, me voy a dar una vuelta, sí. Si bien no me voy a quedar hasta que concluyan las elecciones. Para la foto, aunque sea. Voy con alumnos, pero sí, me doy una vuelta, tengo ganas de verte, de poder conversar un poco, de darnos un abrazo, sí, que realmente hace ya varios meses, años que no nos vemos, y bien. Y se extraña un poco eso de poder compartir, aunque sea una charla, sí, y eso es bueno. Bien, y después a esperar los resultados, que espero que sean positivos. Esperemos, y bueno, Cele también ahí, vernos, vos hace mucho más de 2 años que no te veo, muchísimo, mucho más, pero nos hablamos todos los días. Bueno, chicas y chicos, nos vemos, espero, reflexionen. Quería decir algo, ahí voy a poner en el chat el mail de la Junta para que manden quienes no aparecen en el padrón. Gracias. Nada más que eso. Dale. Bueno. Y nos vemos el jueves. Nosotros. Dale. Nos vemos el jueves con vos, el viernes. Chau, chicos. Hasta pronto. Beso.